muchísimas veces, And we have read this story many times. pero vamos a traer un poco de reflexión But let us bring a little bit of reflection con estos mismos versículos. with these same verses. Gloria al Señor. Enviamos un saludo y bendecimos And we salute and we bless todas esas personas all those people que nos están viendo en los diferentes lugares del mundo that are watching us through different parts of the a world, través de las redes sociales. through social media. Bendecimos sus vidas, sus familias, We bless your lives and your families en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Así que allá en sus hogares también tome asiento So there in your homes, y have a seat prepárese para escuchar la palabra del Señor. and get prepared to hear the word of God. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Juan capítulo número 4, versículo 3 en adelante. John chapter 4, verse 3 and on. Y cuando usted lo tenga, diga un fuerte amén. And when you have it, say a strong amen. Muy bien, leemos entonces la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Dice así: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. He left Judea and departed again for Galilee. Y le era necesario pasar por Samaria. And he had to pass through Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. So he came to a town of Samaria called Sychar, near the field that Jacob had given to his son Joseph. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Jacob's well was there. So Jesus, wearied as he was from his journey, was sitting beside the well. It was about the 6th hour. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. A woman from Samaria came to draw water. Jesus said to her, give me a drink. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. For his disciples had gone away to the city to buy food. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. The Samaritan woman said to him, how is it that you, a Jew, ask for a drink from me, a woman of Samaria? For Jews have no dealings with Samaritans. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. And Jesus answered her, if you knew the gift of God and who it is that is saying to you, give me a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? The woman said to him, sir, you have nothing to draw water with, and the well is deep. Where do you get that living water? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Are you greater than our father Jacob? He gave us the well and drank from it himself, as did his sons and his livestock. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. And Jesus said to her, everyone who drinks of this water will be thirsty again. Mas el que bebiere del agua que yo le dare, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I give him will become in him spring of water welling up to eternal life. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. The woman said to him, sir,
give me this water so that I will not be thirsty or have to come here to draw water. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. And Jesus said to her, go, call your husband and come here. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. The woman answered him, I have no husband. Jesus said to her, you are right in saying, I have no husband. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. For you have 5 husbands, and the one you have now is not your husband. What you have said is true. La mujer dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. And the woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Our fathers worship in this mountain, but you say that in Jerusalem is the place where people ought to worship. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. You worship what you do not know. We worship what we know, for salvation is from the Jews. Amén y amén. Acompáñeme a dar gracias a Dios por esta palabra. Help me to give thanks to the Lord for this word. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Beloved Father and Celestial en Father, el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, in the powerful name of your beloved Padre, Son te damos Jesus. gracias por tu palabra. Father, we thank you for your word. Sabemos, Dios, We know, God, que tu palabra that your word no retorna vacía, does not return back void, sino que hace el efecto but it will do the effect por la cual tú la has enviado. in for which you have sent it. Padre, gracias te damos por tu palabra. Father, we thank you for your word. Continúa añadiendo bendición a ella. Continue adding blessing to En it. el nombre de Cristo Jesús oramos. In the name of Christ we pray. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento, amados. You may be seated. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of God. Quisiera compartir esta palabra bajo el tema I would like to share this word under the theme, ¿a qué Dios adoras? what Lord do you worship? Oiga bien, quiero compartir esta palabra I bajo would el like tema to share this word under the theme, ¿a qué Dios adoras? what God do you worship? ¿A qué Dios adoras? What God do you worship? Pero para nosotros poder desarrollar este mensaje So that we are able to develop this message y poder entender lo que vamos a hablar, and to be able to understand what we are to speak, tenemos que entender algunos principios que son muy importantes. we have to understand some very important principles. Y primero tenemos que recordar And first we are to remember que Jesús era judío. that Jesus was a Jew. Y aunque nosotros no somos judíos, And even though we are not Jews, las escrituras fueron escritas por judíos. the scriptures were written by Jews, Quiere decir which means that we are to understand, that we have to understand that the scriptures, in the Hebrew perspective, tiene diferentes interpretaciones. has different interpretations. Hay 4 niveles de interpretaciones en la cultura hebrea. There are different levels in the Hebrew perspective. Hay 4. There are 4. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of God. Alabado sea el nombre de Cristo. Blessed be the name of Uno Christ. de ellos, And one of el them, primero, the first se le one, conoce como Pashat, it is known as Pashat. que es la interpretación literal de la escritura. That it is the literal interpretation of the scriptures. El próximo nivel The following level, es conocido como Remesh. it is called, it is known as Ramesh. El próximo nivel And the next level, es conocido como Drash. it is called Drash. Y el último nivel, que es el más profundo, And the last one that is the most profound, se conoce como Sod. it is known as Sod. Este nivel de interpretación bíblica And this level of biblical interpretation, interpreta la escritura it interprets the scriptures con misterios que están escondidos With- dentro de ella.
with mysteries that are hidden within it. Revela los misterios que están en los versículos. It reveals the mysteries that are in the scriptures, Inclusive hasta en las palabras que componen los versículos. even in the words that compose the verses, Inclusive hasta las letras que componen los versículos. even the components of the verses. La realidad de esto es The reality of this is que hay textos bíblicos that there are biblical texts que nosotros no podemos interpretar literalmente that literally we cannot interpret porque no tendrán sentido. because they will make no sense. Se requiere revelación. You need revelation for No this. se pueden interpretar de manera literal. You are not able to understand it literally. Ahora, ¿cómo nosotros podemos relacionar este tema Now, how are we to relate this theme con estos versículos que hemos estado leyendo? with these verses that we have read? Para eso, primeramente, tenemos que retroceder en la historia And first of all, we have to go back in the y story tenemos que recordar and we have to remember cómo surgieron los samaritanos. how the Samaritans surged. Cuando usted lee Segunda de Reyes, When you read 2nd of Kings, capítulo 17, chapter si 17, usted lee desde el versículo número 1 al 41, if you read from verse 1 through 41, ahí usted va a encontrar un relato you'll be able to find a relate de cómo surgen los samaritanos. of how the Samaritans came to be. Y se dará cuenta And you will notice que los samaritanos that the Samaritans, eran prácticamente hebreos they were practically Hebrews, que se mezclaron con otras culturas paganas. that they got mixed with other pagan people. Oiga, y llega un tiempo And there comes a time donde los judíos o los hebreos where the Jews or the Hebrews que no se mezclaron, that did not mix, no quisieron ligarse o mezclarse con los samaritanos, they did not want to be mixed with the Samaritans de tal manera in such a way que ellos consideraban que los samaritanos eran inmundos. that they considered that the Samaritans were unclean. Y cuando un judío iba a pasar por Samaria, And when a Jew was to pass through Samaria, evitaba ese territorio. they would avoid that territory. Es por eso que la misma samaritana, And this is why the same Samaritan en la woman, conversación con Jesús, in the conversation with Jesus, se queda como sorprendida she's astonished. y le pregunta, ¿cómo es que tú siendo judío And estás hablando con una samaritana? And she asks, how is it that you being a Jew are speaking to a Samaritan? Oiga bien esto. Listen well. Lo que sucede aparte de esto es What happens apart from this is que aún antes de Jesús, that even before Jesus, esto era tan serio this was so serious que los judíos ortodoxos, that the Orthodox Jews, oiga, establecieron 12 decretos, 12 leyes they established 12 laws que fueron aprobadas por un gran rabino de aproximadamente algunos ciento y algo de años antes de Jesús, that was approved by a great rabbi 100 and something years ago que se llama Shammai. that was called Shammai. Esos 12 decretos And these 12 laws, prácticamente hacían imposible they were impossible que los gentiles that the Gentiles se mezclaran con los judíos. were to mix with the Jews. Oiga bien esto, Listen well. creando una pared de separación entre uno y el otro. Creating a wall of separation between one another. El apóstol Pablo And the Apostle Paul, en Efesios capítulo número 2 in Ephesians chapter 2, menciona mentions estos decretos. these laws. Hablando de Jesús dice lo siguiente, Speaking about Jesus, says the following. Efesios 2:15 dice así: Ephesians 2:15 says this way. aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. By abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that he may create in himself one new man in place of the two, so making peace. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. And might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. Esto se llama, amados, And this is called, beloved, los mandamientos en ordenanza.
the commandments and ordinances. que prácticamente creó una separación entre los judíos y los gentiles. They created a separation between the Gentiles and the Jews. Ahora, cuando Jesús llega, Now, when Jesus comes, Él viene a quitar esa ley, he comes to remove this law, a remover esas ordenanzas que fueron creadas por hombres. to remove these ordinances that were created by man. Por eso el apóstol Pablo está describiéndolo de esa manera en el And this libro de is why Efesios. the Apostle Paul is saying this in the book of Ephesians. Ahora me llama mucho la atención Now, it calls a lot my attention porque en el diálogo que tiene Jesús con la samaritana, because in the dialogue that Jesus has with a Samaritan woman, Juan capítulo 4, versículo 16, John chapter 4, verse 16, Jesús le dijo, Jesus says, ve, llama a tu marido y ven acá. go, call your husband and come here. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. The woman answered him, I have no husband. Jesus said to her, you are right saying, I have no husband. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. For you have had 5 husbands, and the one you have now is not your husband. What you have said is true. Ahora bien, cuando nosotros interpretamos estos versículos de manera literal, Now, when we interpret these verses literally, hay una realidad que nosotros conocemos. there's a reality that we know, Y es que la mujer había tenido 5 maridos and it is that the woman had had 5 y el husbands, presente no era de ella. and the present one was not hers. Ahora, cuando nosotros entendemos Now, when we understand que Jesús no solamente está hablando de manera literal that not only is Jesus speaking in a literal way, y que también nosotros conocemos el trasfondo histórico de con quién Él está hablando, and that we know the history of which he is speaking about, entonces podemos entender then we are able to understand que cuando Jesús le dice a la samaritana que tenía 5 maridos, that when Jesus told the Samaritan woman that she had 5 husbands, esto significa this means que los samaritanos that the Samaritans, adoraban 5 dioses. they worshipped 5 gods, Oiga, que venían de 5 grupos diferentes del cual ellos estaban mezclados, that they came from 5 different groups in which they were mixed, que eran paganos, that were pagans, de Babilonia, of Babylon, de Cuta, of de Kura, Aba, Ava, Hamat Hamat, y de Serfabaín. and of Sepharvaim. Ahora, como los samaritanos eran una mezcla de hebreos con gente paganas, Now, since the Samaritans were a mix of Hebrews with pagans, ellos adoraban 5 dioses they worshiped 5 different gods. y se referían a estos dioses And they referred to these gods con un nombre que usted lo ha escuchado muchas veces, with a God that you have heard many times, especialmente cuando usted lee el libro de los reyes, especially when you read the book of Kings, y es el nombre Baal. and it is the name Baal. Oiga, llega un tiempo And there comes a time donde este término, esta palabra Baal, where this term or word Baal, no se refería solamente al dios Baal, it wasn't only referring to God, the God Baal, sino a cualquiera de esos dioses paganos. or it referred to those other pagan gods. Pero es interesante But it is interesting porque cuando usted busca el significado because when you look for the meaning de esta palabra Baal of this word Baal en esas culturas semíticas o en la cultura hebrea, in the Hebrew culture, yes, hallelujah. Esta palabra this word significa means marido o dueño. husband or owner. Oiga bien esto, marido o dueño. It means husband or owner, Quiere decir which means que entonces Jesús that then Jesus está hablando a esta mujer is speaking to this woman y le está dejando saber and is letting her know que él entiende that he understands que ella está adorando otros dioses. that she is worshiping other gods. Alguien me está siguiendo en este Somebody lugar. following me. Que ella estaba adorando otros dioses. That she was worshiping other gods. Es por eso que cuando usted continúa leyendo estos versículos, And this is why when you continue reading these verses, la conversación se torna the conversation turns hablando de adoración a Dios.
speaking about worshiping Alabado sea el nombre del Señor. praises to God. Y Jesús le dice a la mujer, And Jesus tells the woman, ustedes adoran a un Dios you worship a God que no conocen, that you do not know, mas nosotros adoramos but we worship lo que sabemos, what we know, porque la salvación viene de los judíos. because salvation comes from the Jews, Quiere decir which means que en medio de adoración a diferentes dioses, that in the midst of worshiping other gods, ellos también they as well, adoraban al Dios de Israel, they used to worship the God of Israel, pero no le conocían. but they did not know Oiga bien him. esto, no le Listen well, conocían. they did not know him. Oiga bien, ahora Now, aquí surge una pregunta muy interesante. there's a very important question Y here. la pregunta es, And the question is ¿será posible it possible que haya personas that there are people que adoren a Dios that worship God y no le conozcan? and do not know him? Es una pregunta que tenemos que hacerlo. This is a question that we are Porque to ask es muy ourselves. posible Because it is very que en alguna possible ocasión that in one occasion podamos encontrar que la multitud en este lugar esté llena, that we can see in the multitude que in este this lugar place is full. esté lleno de una multitud. It is full of a multitude. Pero la pregunta sería, But the question would be, ¿conocerán a Dios? do they know God? ¿Conocerán verdaderamente al Dios que vienen a adorar? Do they truly know the God that they come to Esa es una worship? pregunta para que usted reflexione en ella. This is a question for us to reflect on. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga, la gente de ese tiempo, And the people of those o times, mejor dicho, los samaritanos, or the Samaritans, adoraban diferentes dioses. they would worship different Y gods. decían también adorar el Dios de Israel. And they said to worship the God of Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of God. Pero si lo trajéramos a este tiempo But if we would bring it to the y present, habláramos de dioses, and we would speak about God, nosotros tal vez pensaríamos en estatuas, imágenes, we will probably be thinking about statues or images, etcétera, etcétera. etc., etc. Pero la realidad de esto es But the reality of this is que un Dios pagano that a pagan God puede ser could be todo aquello que a usted le sirve, all of that in which you serve, todo aquello que usted le rinde culto, all of that in which you give cult to, todo aquello al cual usted acude en un tiempo de necesidad. Come on. all of that in which you would go in a time of need, O todo aquello que usted invierte su tiempo, or in whatever you invert your time in, a todo aquello que usted le da el primer lugar en su vida. all that in which you give first. Es Place aquello, to. oiga, It is es that. aquello que nosotros le damos prioridad y la máxima importancia en nuestra vida. It is this in which we give first place or more importance in our lives. Ahora bien, nosotros sabemos Now we know que estamos viviendo en tiempos críticos. that we are living critical times. Estamos viviendo en un tiempo, tiempos difíciles. We are living in very difficult times. La pregunta que deberíamos hacernos Now the question that we are to ask en ourselves, medio de este momento que está viviendo el mundo, in the midst of the place where the world finds itself now, teníamos que preguntarnos la siguiente pregunta. we should ask ourselves the following question. ¿Sabrá usted qué Dios usted adora? Do you know with which God you worship? ¿Conoces al Dios que tú adoras? Do you know the God that you worship? O podríamos decir, ¿a qué Dios tú adoras? Or we are able to say, what God do you worship? Y si alguien te preguntara, And if someone was to ask you, ¿quién es tu Dios? who is your God? ¿Sabrías responderle? Would you know how to respond? ¿Cómo le contestarías? How would you respond? ¿Cómo lo describirías? How would you describe him? Alabado sea el nombre del Gloria a Señor. Dios. O sea, tendríamos que preguntarnos, Now we are to ask ourselves, ¿será que nuestra vida refleja que nosotros servimos a ese Dios? does our life reflect that we serve this God? ¿Alguien me está siguiendo todavía? Is someone still Esa es following una me? pregunta que tenemos que hacernos. This is a question that we are to ask ourselves. Que en medio de este tiempo que estamos viviendo, Because in the midst of what we're going through, es un tiempo donde podemos tomar la oportunidad this is a time for us to take the opportunity y reflexionar and reflect y nosotros evaluar and evaluate qué es más importante en nuestra vida. what is more important in our lives. Pensar en esas cosas To think about these things como la salvación de su alma. as the salvation of your soul, Oiga, su familia tal vez, your ¿verdad? family, Su salud,
your health, la sana convivencia, Your health? etcétera, etcétera. Su vida espiritual, ¿verdad que sí? your spiritual lives. Es un momento donde nosotros tenemos que reflexionar en esas cosas This is a time for us to reflect on these y things determinar cuáles son las cosas que son importantes en nuestras vidas. and determine what is the important things in our lives. Y luego de eso, And after this, ponerlo en diferentes niveles de prioridad. and put them in different levels. Y en primer lugar, And in first place debe estar nuestro Dios. should be our Debe God. estar el Dios que nosotros decimos servirle. There should be the God that we say Oiga, that we debe estar serve. la salvación de nuestra alma. It should be the salvation of our souls. ¿Alguien está entendiendo eso en Is este lugar? somebody understanding this in this Alabado sea el place? nombre del Señor. Quiere decir And this means que en estos días, that in these days, por causa de lo que está aconteciendo a nivel mundial, because of everything that's going on worldwide, nos damos cuenta que la bolsa de valores ha caído, we notice that the stock exchange has fallen, el precio de la gasolina o el petróleo ha bajado, petroleum has gone down, han cerrado muchas iglesias, they have closed many churches. pero ¿sabe algo? But do you know something? Hay cosas que se han convertido en parte de nuestro diario vivir, There are things that have become a part of our daily living, como utilizar máscaras, as using our masks, como utilizar ¿cómo se llama? Hand sanitizer, as using la desinfectante para antibacterial, la mano. ¿verdad? Todas esas cosas All of these things se han convertido have converted prácticamente en parte de nuestro diario vivir. part of our daily living. Pero en medio de todo lo que está aconteciendo y está pasando, But in the midst of everything that is going on, es necesario nosotros tomar el tiempo para reflexionar it is very necessary for us to reflect y poner en prioridad and put as priority quién es nuestro Dios. who is our God, ¿Quién es el Dios que nosotros decimos servirle? who is the God that we say to serve, Y también alinear nuestras vidas and also align our lives con los estándares de ese Dios. with the standard of this God. Porque si hay algo que a la iglesia se nos ha olvidado, Because if there is something that the church has forgotten, es que tenemos que vivir conforme a los estándares del Dios que nosotros le servimos. is that we have to live by the standard of our God. Por eso el apóstol Pablo desde que andaba en su ministerio And this is why, since the Apostle Paul had his ministry, decía, no os conforméis a este siglo. would say, do not conform to this world. Oiga, no estaba hablando de tiempo, He was not speaking about time. estaba hablando de la palabra griega que se llama cosmos. He was speaking about the Greek word called Cosmos. cosmos. ¿Qué significa? That means El mundo, pero no el globo terráqueo, sino el sistema mundial. that was speaking about the world, El sistema que está aquí en este globo terráqueo. the worldly system. Por eso And this is why el apóstol Pablo hablaba de esa manera. the Apostle Paul No will speak os this way. conforméis a este siglo. Do not be conformed to this world. En otras palabras, In other words, los estándares de ustedes, los creyentes, the standards of you, the believers, escribiendo el apóstol Pablo, writing the Apostle no Paul, debe ser conforme a lo que está aconteciendo a nivel mundial. should not be conformed to what is going O on lo que worldwide, está aconteciendo a su alrededor. of what is going on around you. ¿Por qué? Why? Porque nosotros tenemos unas instrucciones Because we have instructions que se nos fueron dejadas en la palabra de Dios. that were left to us in the Word of God. No quiere decir It does not mean que vamos a andar desobedeciendo las leyes terrenales. that we will be disobeying the worldly laws. Lo que estamos hablando es What we are speaking about is no dejarnos influir de estas corrientes que andan en el mundo. not to let ourselves be led with the currents of this world. Que seamos diferentes. That we be different. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que está hablando. This is what it is speaking about. Es un buen tiempo And this is a good donde time usted y yo podemos tomarlo para reflexionar for you and I to reflect y depositar toda nuestra confianza and deposit all of our en el trust Dios que nosotros le servimos. in the God that we serve. En el Dios que nosotros le servimos. In the God that we serve. ¿Por qué? Why? Porque en medio de todo este caos, Because in the midst of all this muchas chaos, cosas irán cambiando. many things will continue Así changing. como han cambiado de hace 10 años, As well as they have changed from 10 years ago, también as well, seguirán cambiando.
They will continue Pero si changing. usted se da cuenta de algo, But if you notice something, oiga bien esto, listen well. la palabra de Dios no cambia. The word of God does La not palabra change. de Dios sigue vigente. The word of God La palabra continues. de Dios sigue viva. The word of God continues being live. Y es la misma. And it is the same. Es la misma. It is the same. Quiere decir And this que means todo lo que nosotros vemos that everything that we see a nivel mundial, worldwide alrededor de nosotros, around us va a cambiar. will continue Pero la changing. palabra de Dios no cambia. But the word of God Por will eso not Jesús change. dijo And this is why que el Jesus cielo y said la tierra pasarán, that the heaven and earth will pero pass, su palabra but his no word pasará. will not pass. Su palabra no cambiará. His word will not change. Cambiamos nosotros. We change. Cambian las leyes. The laws change. Las cosas que antes no se aceptaban, ahora las aceptan. The things that were not accepted before are now accepted. Pero la palabra de Dios no cambia. But the word of God does not change. Porque el Dios de esa palabra Because the word of that, the God of that no word cambia. does not Él change. es el mismo. He is the same. Ayer, Yesterday, hoy today, y para siempre. and forever. No sé si alguien me está I don't know entendiendo if en este someone is lugar. understanding me in this Pero place. alguien tiene que entender But someone is to que el Dios que understand nosotros le that servimos the God that we serve, es un Dios que no tiene sombra de variación, it is a God that's sino que Él es el mismo. but He is the same. Ayer, Yesterday, hoy y para today, siempre. and forever. Alabado sea el nombre del Blessed be Señor. the name of God. O sea que nuestra confianza, So our trust, nuestra seguridad, our security no está en crear otros dioses. is not to create other gods. Oiga, no está en crear dioses. It is not to create other gods. O sea, no estamos hablando de entidades espirituales solamente, We are not only speaking about spiritual entities, sino estamos hablando de todo aquello but we are speaking about all of which el cual nosotros le damos la posición de Dios in which we give the position of God y creamos un Dios de and we cualquier cosa create que of sea. God of whatever it is. Entonces la pregunta que nosotros debemos hacernos, So the question is that we are to continue asking ¿a qué ourselves, Dios adoramos? what God do we serve? ¿A qué Dios adoramos? What God do we serve? Esto es interesante And this is interesting porque el apóstol Pablo because the Apostle en Paul, una ocasión in one occasion, llegó a Grecia, a Atenas, he went to Greece, to Athens, y andando por allá and going by, se fijó que dicen muchos de los estudiosos he noticed, this que is what many estos studies say, filósofos griegos, Greek philosophers, oiga, tenían más o menos como 1000 dioses diferentes. they had about 1,000 different gods. Pero él caminando But him y walking viendo todas estas imágenes, and looking at all these images, llegó a un punto, there reached a point Hechos capítulo número 17, in Acts chapter 17 donde él llega y ve algo inscrito que dice, where he passes and sees something written, el Dios no conocido. the God not known. Y él comienza a explicarle un lenguaje que puedan entender esos filósofos. And he begins to explain to these philosophers, Oiga, porque esta gente tenía una influencia espiritual muy because poderosa. they had a very powerful influence, De tal spiritual manera influence, in such a way que los romanos that the Romans, conquistaron a Grecia. They conquered Greece, right? Conquistaron a Grecia. they conquered Greece. Oiga eso, los romanos conquistaron a Grecia. The Romans conquered Greece, Pero la influencia espiritual que tenían los griegos but the spiritual influence that the Greek had era tan y tan fuerte was so que powerful aunque los romanos dominaron de manera física, that even if the Romans dominated physically, espiritualmente, spiritually, los filósofos griegos the Greek philosophers, con su espiritualidad pagana, with their pagan spirituality, ellos dominaron a los romanos. they dominated the Romans. Y los romanos comenzaron a cambiar nombres y a crear dioses. And the Romans began to change names and create gods. El dios Zeus, The god Zeus, el dios Júpiter, the Jupiter god, el dios Sol, Sol god, the sun, Sun god, etcétera, etcétera. etc., El etc. punto es The point que is Pablo, fijándose en todos estos dioses, that Paul, noticing all these se gods, presenta ante estos filósofos he presents himself unto these y le philosophers dice en otras palabras, and says to them in other yo estoy words, aquí I'm here para hablarle del Dios to speak to you about the God no conocido, that is not known, aquel que ustedes tienen escrito allá, that who in which you have written there, pero que ustedes no lo conocen. but that you do not know him. ¿Cómo surge esto, amados? How does this come about? Esta gente
These people, tenían muchos dioses diferentes. they had many different gods. Y de seguro, And surely, oiga bien, habían escuchado hablar de ese Dios. they had heard about listening about this God. Y como eran idólatras, And since they were idolaters, dijeron, bueno, no lo conocemos, they said, well, I don't know him. no sabemos si existe, I don't know if he truly exists. pero vamos a ponerlo aquí por si acaso. But let us put him here just Y in vamos case. a ponerle el Dios no conocido. Let us put the God not Y known. cuando Pablo comienza a hablar con esta gente, And when Paul begins to speak to these le dice, people, mira, el Dios que yo te vengo a hablar they say, look, the God that I come to speak to you no about habita en lugares hechos por manos de hombre. does not abide in made Oiga, by men. no habita en templos hechos por manos de hombre. That he does not abide in temples made Y by Jesús, men. hablando con la samaritana, And inclusively speaking to the le Samaritan dice, woman, el Dios que ustedes creen que adoran he says, the God that you think to worship es espíritu. is spirit. Y solamente los que adoran en espíritu y en verdad le pueden adorar. Only those who worship in spirit and truth can worship him. Pero me llama mucho la atención. But it calls a lot my attention. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque si nosotros leemos las escrituras, Because if we read the scriptures, tenemos que entenderla y no interpretarla totalmente literal todo el tiempo. we have to read it and understand it and not interpret it literally. Porque ciertamente la palabra dice que nadie nunca ha visto a Dios. Because the word surely says that no one has ever seen God. Y eso le dijo el apóstol Pablo a aquellos griegos. And this is what the Apostle Paul told these Greeks. Pero me llama mucho la atención. But it calls a lot my attention Porque cuando leemos el libro de Éxodo, because when we read the book of Exodus, capítulo 33 chapter y 33 capítulo 32, and chapter 32, dice que Moisés it says that Moses hablaba con Dios cara a cara. would speak to God face to face. Entonces tenemos que entender So then we have to que understand cuando la palabra dice que él hablaba con Dios cara a cara, that when the word says that he spoke to God face to está face, hablando de una antropomorfosis. he is, Está hablando de una manifestación he is speaking about a manifestation de Dios. of God. Oiga bien, está hablando de una manifestación de Dios. He is speaking about a manifestation Y of God. cuando dice que Jacob peleó con Dios, And when it says that Jacob fought with God, tenemos que entender algo. we have to understand something. Que él peleó con un ángel That he fought with an que angel fue comisionado de parte de that was Dios. commissioned by Es God. por eso que en un momento leemos And this is why in a moment we que read Jacob está peleando con un ángel. that Jacob is fighting with an angel. Y más adelante And further along, leemos que peleó con Dios. it says that he fought with God. Y entonces, ¿con quién fue que peleó? So then who did he fight with? ¿Con un ángel o peleó con Dios? With an angel or did he fight with God? Peleó con Dios. He fought with God. Pero peleó con Dios literalmente. But did he literally fight with God? No peleó con Dios He literalmente. did not fight with God literally. Sino But que ese ángel que fue enviado that this angel that was sent fue comisionado. was commissioned, Y el nombre de Dios, and the name of God bajo esa asignación, under this se assignment le fue asignado a ese ángel. was assigned to this angel. Es por eso que también vemos que Dios visitó a Abraham. And this is why we hear that God visited Se Abraham. aparecieron 3 hombres. That 3 men appeared. Leemos unos cuantos versículos We read some verses, y luego dice que Dios visitó a Abraham. and then it says that God visited Abraham. Esos ángeles que fueron a visitarle These angels that came to visit, tenían el nombre del Señor they had the name of God asignado para ellos, con ellos, assigned for them, to para esa them, misión por la cual fueron enviados. for this mission that they were sent to. Entonces, amados, So then, beloved, la pregunta ahora es, now the question y is, con esto lo voy a dejar para que continuemos este mensaje. and I'm going to leave you with this so we can continue with this message. ¿A qué Dios tú adoras? What God do you worship? ¿Conocerás tú el Dios que estás adorando? Or is it the God that you are worshiping? ¿O lo has oído mentar? Or have you just heard of ¿Lo has him? oído mencionar? Have you just heard him mentioned of him? Porque otra cosa, Because another thing, muchos de los que nosotros pensábamos que eran nombres de Dios, because of many names that we have heard of God, simplemente eran títulos they were simply en el titles cual Él se manifestaba. in which he would manifest himself in. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Entonces, Lord. la pregunta es, So the question is, ¿conoceremos nosotros do we truly know el Dios the God que nosotros decimos servirle? that we say to serve? ¿Sabemos a quién estamos adorando? Do we know who we are worshiping? ¿Tenemos una relación con ese Dios que decimos nosotros adorar? Do we have a relationship with this God that we say to worship?
Esta es una pregunta para que usted se la conteste usted mismo This is a question for you to answer yourself y para que usted reflexione en ella. and for you to reflect in it. Es por eso que en una ocasión This is why in an occasion, alguien dijo, someone said, yo conozco la palabra de Dios. I know the word of God. Y alguien le contestó, And someone replied, ciertamente es importante conocer la palabra de Dios, surely it is very important to know the word of God. pero también es más importante conocer el Dios de la palabra. But it is also more important to know the God of the word. No sé si alguien me estará I don't know entendiendo, if someone is understanding me. pero póngase de pie. But please get on your feet. Vamos a continuar este mensaje And let us continue this message bajo este tema. under this theme. ¿Conoces al Dios que adoras? Do you know the God that you worship? ¿Conoces ese Dios que tú dices que adoras? Do you know this God that you say to worship? ¿Conocemos nosotros como iglesia Do we know as a church ese Dios this God que nosotros decimos adorar? that we say to worship? Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of God. ¿Conocemos nosotros el Dios de Israel mencionado en las escrituras que nosotros leemos? Do we know the God of Israel in the scriptures that we know? La realidad de esto es The reality of this is que en medio de todo esto que hemos estado atravesando y que vamos a continuar atravesando, that in the midst of everything, and we will continue to go toda through, nuestra confianza all of our trust debe de estar should be no en las cosas que están alrededor de nosotros, not in the things that are around us, sino en el único Dios, but in the only God, en el único dueño in the only y el owner, único marido the only husband de la iglesia. of the church, ¿Alguien está entendiendo eso? El único marido de la the iglesia. only God, the only husband of the church, Solamente la iglesia, only the church. oiga, la iglesia solamente le pertenece a ese Dios. The church belongs to that only God. Así que es un tiempo de reflexionar So it is a time for us to reflect y ubicar nuestras vidas and put our lives y alinearla and align it con ese Dios with that God que nosotros decimos adorar. that we say to worship. Sin más preámbulo entonces, amados, And without further ado, quisiera que oremos I would like for us to pray para así continuar este mensaje en otra ocasión so that we can continue this message in another occasion. y agradecer a Dios primeramente And first of all, thank God. y luego And then pedirle a Él ask Him que Él continúe obrando en cada uno de nosotros that He may continue working in each and every one of y que us. nosotros podamos conocerlo más That we are able to know Him more. para que así nosotros podamos decir So that this way we are y able to describir say and describe el Dios que nosotros le servimos. the God that we serve. ¿Alguien entendió eso aquí en Did este someone lugar? understand that Alabado here? sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Cierre sus ojos Close your eyes allá en sus hogares. there in your homes. También cierre sus ojos. As well, please close Alce your sus eyes. manos. Raise your hands. Vamos a orar And let us pray para que así sea el Señor obrando so that it be the Lord a working través de su Espíritu Santo. through His Holy Spirit. Oremos. Let us pray. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Beloved Father and Celestial en Father, el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, in the powerful name of your beloved Son en Jesus, este día, Dios del cielo, on this day, God of heaven, estamos unánimes juntos y en un mismo sentir. we are united in one same accord. Nos presentamos delante de tu presencia, We present ourselves unto your presence. primeramente agradeciéndote, Dios, First of all, thanking you, God, por tu inmenso amor for your immense y love por tu and for misericordia. your mercy. Gracias, Dios, Thank you, God, por tu gracia for your grace y por tu favor en nuestras and for your vidas. favor in our Padre, te lives. pedimos en el nombre de Jesús Father, we ask you in the name of Jesus que seas tú obrando that it be you en working nuestras mentes, in our en minds, nuestros corazones, in our hearts, Padre, y que tú pongas en nosotros el querer como el hacer, and Father, that you put in us the will and want, que tú pongas la pasión en nosotros that you put the passion in us, para nosotros buscarte y así conocerte más, so that this way we are able to seek you and know you y more. que así nosotros podamos alinear nuestras vidas And this way we can align our lives a ti, Señor del cielo, to you, God of heaven. en el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Pedimos Jesus, en esta hora we ask you in que this seas hour tú, Dios del cielo, that it be you, God of heaven, impartiendo sanidad, imparting healing,